Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia sobre CFDI versión 3.3 y complemento de pagos. Mi nombre es Amairani Cruz y en nombre de Capacitación Inteligente les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que tendrá una duración final de 6 horas. Siendo pues las 9 de la mañana en punto, hora del centro del país, arrancamos con esta conferencia. Si hay algo que nos ha caracterizado durante estos casi 12 años en el mercado, ha sido nuestra puntualidad en atención a ustedes. Así que muchísimas gracias por conectarse desde temprano, haciendo estas pruebas de audio y video con nosotros para asegurarnos que su experiencia en esta conferencia sea de lo mejor, de lo más presente, de que nos podamos llevar muchísima información sobre este tema tan importante del CFDI. Así que muchas gracias por su preferencia, gracias por elegirnos como su capacitadora, sobre todo en este tema tan importante y tan de moda. Así que esperamos que sus dudas queden resueltas, que toda la información que el instructor tenga para compartirles el día de hoy, pues sea de lo mejor para ustedes, para poder aplicarlo en sus procedimientos, en sus procesos, en sus empresas. Así que antes de comenzar, nos gusta siempre darles algunas recomendaciones para que tengamos la mejor experiencia en esta conferencia. Si es la primera vez que están con nosotros, muchísimas gracias por confiar en Capacitación Inteligente. De verdad estamos seguros que esta conferencia va a cumplir con sus expectativas. Así que antes de comenzar, pues recuerden que es muy importante conectarse a través de cable LAN. Esto es para asegurar que la velocidad de su internet sea constante y todo se pueda concentrar en esta plataforma. Por lo mismo, por lo cual también les pedimos que de preferencia no tengan otras aplicaciones abiertas simultáneamente que consuman internet, para que la banda ancha se concentre en esta plataforma Cisco Webex, o si están viendo la grabación de esta conferencia, pues las recomendaciones son las mismas, que no tengan más aplicaciones abiertas. Al ser una videoconferencia consume internet, así que de preferencia a través de cable LAN. Si no pueden conectarse a través de cable LAN y están por Wi-Fi, pues de preferencia ser los únicos que estén conectados en ese módem, para que toda la banda ancha se concentre, como les comentaba, en esta plataforma. Si estás viendo esta conferencia solo, ya sea en vivo o grabado, es de preferencia si pudieras utilizar auriculares para minimizar los distractores a tu alrededor y que la calidad del audio sea mucho mejor. Si estás viendo la conferencia con tu equipo de trabajo, como sabemos que muchas empresas lo están haciendo al adquirir un acceso y capacitarse todos a la vez, pues de preferencia que tengan un muy buen sonido. Así que estamos todavía en tiempo para corregir cualquier detalle que pueda haber, para que en cuanto el instructor comience, pues podamos ir disfrutando de esta conferencia. Asimismo, si en cualquier momento ustedes tienen algún detalle o necesitan soporte, yo voy a estar fungiendo como moderadora para poder apoyarles y darles soporte en todo momento, a través del chat privado o a través de un mensaje en esta plataforma o a través de los teléfonos de oficina que en un momento más les voy a colocar en el chat. Así que sin más preámbulos, pues quiero presentarles a uno de nuestros mejores instructores, el contador público certificado Jorge Alfredo López Quián, quien es el director de Grupo Conestra y bueno, uno de nuestros mejores instructores con más de 25 años de experiencia, siendo él pues quien nos va a traer toda la información referente al CFDI y pues bueno, qué mejor que de la mano del contador Jorge para poder llevarnos los cambios que hay en esta parte del CFDI y comenzar ya a implementarlos. Así que vamos a dar inicio entonces con esta conferencia. Aproximadamente a las 11:30 vamos a tener un descanso de entre 10 o 15 minutos según lo considere el instructor. Recuerden que durante toda la conferencia va a estar habilitado el chat para que puedan enviar sus preguntas y comentarios. Es muy importante enviarlo a todos los participantes para que podamos darle lectura. Yo voy a estar leyendo la pregunta, el instructor nos va a estar apoyando con la retroalimentación, así que en cualquier momento que tengan alguna duda, sabemos que hay muchas dudas, pero en medida de lo posible ir haciendo preguntas de los temas que vamos viendo, porque si nos adelantamos a preguntas, probablemente ese tema lo vayamos a ver más adelante. Así que no se preocupen, todas las dudas van a quedar resueltas el día de hoy. Ok, así que contador Jorge, adelante, muy buenos días y bienvenidos. Muy bien. Muy buenos días. Pues vamos a arrancar con este tema del CFDI y del complemento de pagos. Bien, pues antes de iniciar quisiera comentarles algo.
Fíjese que normalmente cuando doy algún curso, no soy de ir a tomar un curso para dar el curso, ¿no? Normalmente soy de, pues yo ponerme a estudiarlo para poder dar el curso, aplicarme ahora sí que a lo que es la práctica para poder dar el curso. Sin embargo, en este caso del CFDI, que es un curso que yo vengo dando desde que se implementó lo que era el CFD, de hecho estuve de la mano con algunos clientes míos para que aplicaran el procedimiento del CFD en sus empresas. Pero en este caso la famosa versión 3.3, sí he acudido a 2 cursos, no para aprender, más bien para ver cuáles son las dudas que tienen los participantes y en un dado caso las propias personas que dan el curso. Estos cursos a los que he ido tampoco son cursos como los que nosotros damos, que es un expositor, ¿no? La semana pasada tuve la oportunidad de ir acá en Mérida al siglo XXI, donde hubo una especie de congreso de la factura, se llamó, en donde fue una especie de mesa panel y participaron empresas como son Compaq, Aspel, Conta Digital y creo que otras 2 empresas que venden sistemas de facturación. Entonces, la realidad es que acudí básicamente por curioso y por chismoso, ¿verdad? Para saber si lo que platican estas empresas que se dedican a la venta de sistemas de facturación, pues va en el mismo sentido o no. Y también, hace 2 semanas, tuve la oportunidad también de acudir a un congreso de la ANEFAC, en donde uno de los ponentes precisamente fue una persona del SAT y habló precisamente del comprobante fiscal digital. Bueno, en resumen, de lo que yo percibí la semana pasada en este congreso en el siglo XXI de las diversas empresas que venden sistemas de facturación, pude percibir que hay algunos temitas allá en donde todavía no se ponen de acuerdo. También pude percibir las preguntas de los participantes, en donde son preguntas que he escuchado en este curso de la semana pasada y también en el de la semana antepasada, ¿no? Me gustaría iniciar también diciéndoles lo siguiente. La realidad es que el tema de la facturación, a pesar de lo que yo he escuchado que dicen en la calle de que es algo complicado, en mi opinión, la realidad es que no es algo complicado. Sí, de pronto hay algunas particularidades de determinadas empresas, pero en mi opinión no es algo que sea complicado. No sé si ustedes se acuerdan cuando inició lo que fue el primer tema que yo recuerde, fue el envío de las informativas a través de un disquete. Porque originalmente presentábamos nuestras declaraciones, ahí me voy a ir quemando con mi edad, ¿verdad? Presentábamos nuestras declaraciones anuales y provisionales en papel y también las declaraciones informativas. Entonces llega un momento que dicen, no, ahora tu informativa la vas a presentar en medios magnéticos. Y teníamos que sacar una cita al SAT para ir a llevar nuestro disquete y presentar nuestra informativa de retenciones. Entonces, cuando surgió esa situación, todos así como que tenían miedo. Oye, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y si fallo y no sé qué? Y después nos dimos cuenta que era muy fácil. Después nos dijeron, no, ahora ya no vas a traer tu disquete. Ahora lo vas a enviar por internet. Y otra vez todos se asustaron. Y después nos dimos cuenta que era muy fácil. Es más, ya nos ahorrábamos la vuelta al SAT. Posteriormente, las declaraciones provisionales y anual. Nos dijeron, ya no va a ser en papel, vas a presentarlo a través de un programa. Otra vez el miedo. ¿Y qué pasa hoy? Nos damos cuenta de que presentar nuestros pagos provisionales y nuestra declaración anual por internet es sencillo, amigable y de alguna manera nos facilita la vida porque me evito tener que dar la vuelta al SAT.
Surge el famoso CFD. Oye, ¿cómo va a ser posible que la factura, porque estábamos acostumbrados al papel? Hoy nos damos cuenta que el famoso CFD o el CFDI, pues es algo fácil de usar. Traemos ahorita el conflicto con la versión 3.3, ¿verdad? En donde, ¿qué sucede? De la versión que hoy estamos manejando, que es la 3.2, vamos a tener algunos campos adicionales. Eso es todo lo que va a pasar. Y algunos que se van a eliminar, como el caso del domicilio, ¿verdad? Bueno, más que el domicilio, nos piden ahora el famoso código postal. Bueno, de tal manera que tenemos ese miedo de decir, oye, ¿qué va a pasar con la versión 3.3? ¿En qué momento tengo que emitir mi complemento de pagos? ¿Cómo emito mi factura global? ¿Qué pasa si recibo un anticipo? Pues, y lo vamos a ir viendo más adelante, pues primero tendríamos que definir qué debemos entender por anticipo. Porque la idea que nosotros hoy por hoy traemos de un anticipo es distinta a la idea que el SAT tiene por anticipo. ¿De acuerdo? Y esto, repito, lo vamos a ir viendo más adelante. Vayan apuntando, por favor, las dudas que les vayan surgiendo. Y en determinado momento vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, concluyendo, les decía, pude percibir preguntas que se van haciendo en estos cursos que, en mi opinión, son preguntas que ni deberían de existir. Son, digamos que muy sencillas de resolver. Pero bueno, la idea precisamente de nuestra plática de hoy es que en un dado caso ustedes se vayan con las menores dudas posibles, que en un dado caso de que llegáramos a terminar con dudas, pues al final tienen mis datos para que puedan contactarme y vayamos resolviendo cualquier duda que vaya quedando en el tintero. Bien, pues vamos a arrancar. La mecánica va a ser, vamos a ver primero el CFD, después complemento de pagos y después factura global. Aterrizando en la siguiente idea, vamos a pensar en una hoja tamaño carta, ¿ok? Bueno, en esa hoja tamaño carta, todo el espacio que ocupa esa hoja tamaño carta, vamos a pensar que es un CFDI, ¿verdad? Entonces, esa hoja tamaño carta es un CFDI, al cual le voy a poner todos los datos de mi operación, ya sea de prestación de servicio, compra-venta o uso o goce, o intereses o el ingreso que fuere. Oye, ¿y qué es el complemento de pagos? Para que pueda existir un complemento, ya olvídate si es complemento de pagos, para que pueda existir un complemento, forzosamente necesitamos que exista un CFDI, al cual le vamos a adicionar ese complemento. Por lo tanto, un complemento de pagos es una adición a un CFDI. Vamos a pensar ahora entonces en una hoja tamaño oficio, ¿ok? En donde en esa hoja tamaño oficio tenemos la primera parte, que es la parte de la hoja carta, que sería el cuerpo de mi CFDI, y la parte de abajo, que sería mi complemento de pagos. Entonces, todo complemento de pagos para poder existir tiene que estar adicionado a un CFDI. Esto, cuando entremos al complemento de pagos, lo vamos a terminar de aterrizar. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra plática? Poder identificar esos campos obligatorios en el llenado del CFDI, el uso de los catálogos y también conocer el famoso complemento de pagos. ¿En qué momento lo voy a utilizar? La temática va a ser, como primera parte, requisitos del CFDI de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. El segundo tema, campos que contiene el CFDI e identificación de los campos obligatorios. Uso de los diversos catálogos. Existen diversos catálogos. Catálogo de país, catálogo de moneda, catálogo de uso, etcétera, etcétera.
En mi opinión, los tres más importantes son el de productos y servicios, unidad de medida, método de pago, forma de pago. Pero tenemos otros, como dije, ¿no? El uso del CFDI. Muy bien. Fracción o tema 3, emisión del CFDI complemento de pagos. ¿A partir de cuándo es obligatorio? Estructura del complemento de pagos, catálogos de los complementos de pagos, tratamiento para facturación de un anticipo, liquidación de una operación donde previamente se recibió un anticipo, emisión de CFDI global y multas. Bien, les había comentado que originalmente existió el famoso CFDI. Si hacemos brevemente un poquito de historia del comprobante fiscal, recuerden ustedes que primero teníamos el comprobante en papel. Este comprobante en papel, para que sea válido, tenía que ser impreso en una imprenta autorizada. Entonces, yo tenía que acudir a una imprenta autorizada y decirle, oye, necesito facturas. ¿Qué hacía esta imprenta? Me decía, correcto, ¿cuál es tu último folio utilizado? El folio 1000. Perfecto, tráeme una copia de ese folio 1000, que es el último que tienes, correcto. Tu RFC, etcétera, etcétera. Por su parte, la imprenta se viraba con Hacienda y decía, oye, este contribuyente quiere imprimir 1000 folios adicionales a partir del folio 1001. El SAT le daba una autorización y la imprenta procedía a emitir esos folios. Me decía, ya están acá tus talones de facturas, ven por ellos, ¿verdad? De tal manera que ustedes recuérdense que si yo quería cancelar una factura, ¿qué tenía que suceder? Mi cliente tenía que regresarme esa factura que yo ya le había dado para poderla cancelar. Si no, no podía yo cancelarla. O si la cancelaba, en una revisión de la autoridad me decía, oye, espérame, si cancelaste la operación, ¿dónde está la factura original? ¿Verdad? El folio original. Posteriormente, entramos o vamos entrando a la facturación digital con el famoso CFD y el código de barras bidimensional, en donde en el CFD habían dos modalidades: a través de un proveedor de emisión de la factura o a través de medios propios. De tal manera que si yo emitía un CFD, recuérdense que al final del mes o a principios del mes siguiente, tenía yo que emitir un reporte de CFDs para efectos de que la autoridad pueda ver cuáles son los folios que yo ya utilicé y qué montos he facturado. En donde, en un principio, no había un identificador del tipo de comprobante. Es decir, casi todos eran de ingreso. Entonces necesitaba yo emitir una nota de crédito y para efectos del SAT también era una factura de ingreso. ¿Cómo yo podía defenderme? Bueno, pedía yo dos series de facturas, de folios más bien, en donde una serie utilizaba para mis facturas y otra serie utilizaba yo para mis notas de crédito. ¿Sí? Pero en el reporte de CFDIs nunca se especificaba cuáles eran las facturas y cuáles eran notas de crédito. Cuando venía el SAT y me hacía una revisión, me decía, oye, me declaraste $1,000,000 y veo que tienes 1,5. Le decía, espérame, no es cierto. Todas estas son notas de crédito. De allá surge la necesidad por parte del SAT de emitir diversos tipos de comprobantes. Entonces decía, oye, espérame, ahora tenemos una de ingreso, otra de egreso y una de traslado. Bien. Tuvimos el famoso CFD y el código de barras bidimensional. Posteriormente entra el CFDI, ¿okay? En la cual dijimos, la última que traemos ahorita es la versión 3.2, que tiene una convivencia, como le llama el SAT, con la 3.3 a partir del 1 de julio. Recuerden ustedes que la versión 3.3 entra en vigor a partir del 1 de julio. ¿Okay? Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, el SAT dice, no hay problema. Si tú quieres seguir utilizando la versión 3.2, aun cuando ya entró en vigor la 3.3, puedes seguir usando 3.2.
¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre. De tal manera que a partir del 1 de diciembre, todos tenemos que estar emitiendo comprobantes con la versión 3.3. Y entonces resulta importante poder identificar cuáles son los requisitos de cada uno de ellos, de la versión 3.2 y de la versión 3.3. Ojo, el objetivo de nuestro curso es hablar de la versión 3.3. Sin embargo, recomendación, si es importante no perder de vista los requisitos de la 3.2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hoy todavía emito 3.2 y a lo mejor digo, oye, a mí no me importa todavía la 3.3 porque yo estoy emitiendo 3.2. Sí, pero también puede ser que estés recibiendo facturas 3.2 y también 3.3. ¿Cómo sabes si esas que estás recibiendo están cumpliendo con requisitos que marca, en este caso, Código Fiscal de la Federación, reglas de miscelánea, anexo 20, guías, catálogos? Porque si bien es cierto que la regulación para los requisitos de los comprobantes debería estar enmarcado en un dado caso en código y su reglamento, la realidad es que tenemos una parte de la reglamentación en el código, pero el grueso está en reglas de miscelánea, anexo 20 de la resolución miscelánea, guías publicadas por el SAT y los famosos catálogos. Muy bien, seguimos avanzando. De tal manera que el proceso de generación de nuestras facturas es, como podemos ver acá en la imagen, tenemos emisor, receptor y SAT. Originalmente, ¿qué pasaba? Dijimos cuando era a través de un impresor autorizado, pues a esta figura le hubiéramos adicionado la del impresor autorizado, ¿no? Entonces yo, emisor, acudía con el impresor solicitaba los folios al SAT, se los autorizaba y me daba mis bloques de facturas. Hoy por hoy, yo, emisor, genero el comprobante fiscal, el XML, y a través de un proveedor de servicios se pide al SAT que autorice el folio, lo autoriza y me genera la WIT. ¿Okay? Una vez ya generada, le entrego el comprobante de manera digital, ya sea vía correo electrónico, al receptor del comprobante. El receptor, por su parte, de acuerdo como lo marcan las reglas de miscelánea, tendría que verificar la validez del comprobante. Hoy por hoy, esos apartados para verificar la validez del comprobante ya no están, ¿correcto? O no puedo verificar hoy por hoy la versión 3.3. Pero me dice el SAT, no hay problema. Si tú ya lo tienes en tu repositorio, es que esa factura es válida. ¿Okay? Ya no tienes que verificar la validez del comprobante. Si está en tu repositorio, es porque es válida esa factura. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de los comprobantes? Déjenme. Bien. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Requisitos de los comprobantes. Tendríamos que remitirnos primero al Código Fiscal de la Federación, en donde me dice, oye, la obligación de expedir los comprobantes por los actos o actividades deberán ser emitidos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT, que es lo que platicamos ahorita en la gráfica. Para que yo pueda emitir un comprobante fiscal, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Oye, debes de contar con un certificado de firma electrónica avanzada, que esté vigente, obviamente. Tramitar ante el SAT tu certificado de sello digital, que puede ser 1, 2 o los que requieras, al menos uno. Y cumplir con los requisitos que se establece en el artículo 29A de Código. Una vez que ya hayas cumplido esto, generas la factura, la remites al SAT para que te la valide.
El SAT por su parte te la valida, ¿okay? Te incorpora el folio o la WIT, el sello digital del SAT, y por tu parte, una vez que ya tienes esto, tienes la obligación de entregar o poner a disposición de tu cliente el comprobante fiscal digital. Y en su caso, dice el código, la representación impresa cuando así te sea solicitada. Entonces, en principio, y de hecho a mí me ha pasado que voy a comprar, me dicen, ¿cuál es tu correo? Perfecto, ahí te llegará tu factura. Oye, pero quiero mi representación impresa. Algunas te dicen, bueno, ahorita te la imprimo, otras te dicen, ¿sabes qué? Ya te la mandé por correo, no estés jorobando, ¿no? Bien, ventaja que tenemos hoy por hoy, que en nuestro teléfono podemos tener activado nuestro correo electrónico. Entonces decimos, oh, sí es cierto, ya me llegó el correo electrónico. Perfecto, ya me puedo ir. Bien, ¿cuáles son esos requisitos previstos en el artículo 29A? Esta regla que están viendo ahorita en su pantalla, la 27136, básicamente es la forma de envío del comprobante fiscal. Bien, ahorita regresamos a estas reglas. Me voy a ir a los requisitos de los comprobantes. Bien, requisitos de los comprobantes. Estos son los que me marca el Código Fiscal de la Federación, que en principio son los que se deberían de cumplir. Y el código me dice, oye, el comprobante que emites, SXML, debe tener la clave del RFC de quien lo expide, el régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Y acá vendría la primera pregunta. Oye, ¿mi régimen fiscal cuál es? ¿Persona moral o 601? Conforme a la ley del impuesto sobre la renta, pues mi régimen fiscal es régimen general de las personas morales, no es 601. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, las guías están yendo, diríamos, más allá de las leyes. ¿Por qué? Porque la guía me dice, oye, en lugar de ponerle el régimen fiscal, o en su caso las reglas de miscelánea, ¿verdad? En lugar de ponerle el régimen fiscal, le vas a poner la clave del catálogo del régimen fiscal. Tan, tan. Y en este sentido, el mensaje es, oye, pues vamos a poner la balanza costo-beneficio. Si yo, para empezar, tendría que ubicar un programa que en lugar de ponerle la clave, le ponga el régimen, ¿verdad? Lo cual, si yo a lo mejor tengo Compact, Aspel, Conta Digital, etcétera, etcétera, pues no voy a tener esa posibilidad porque ya vienen por default con las nuevas claves. Entonces, costo-beneficio, le pongo la clave y listo, aunque no es lo que dice el código, ¿verdad? Bueno, entonces, requisitos del comprobante. Por parte del, vamos a dividir esto, digamos, hasta en 4 partes. Primera parte, requisitos del emisor, requisitos del receptor, requisitos en sí del comprobante y requisitos de la operación. En esas 4 partes podríamos decir que se divide un comprobante fiscal. Y entonces, requisitos del emisor, su clave del RFC, su régimen fiscal, y dice el código, en caso de que tuvieras más de un local o establecimiento, deberás señalar el domicilio de ese local o establecimiento donde se está emitiendo el comprobante fiscal, que vendría siendo el famoso código postal, nos dice hoy por hoy, la resolución miscelánea y las guías. Bien, entonces, ese es el requisito del emisor. Nos vamos a requisitos del comprobante. El número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. Esos son requisitos del comprobante. Y también me pide allá un requisito del emisor, que es su sello digital. Lugar y fecha de expedición, requisito del comprobante. Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, requisitos del receptor.
Entonces, en el caso del receptor, el único requisito es su RFC. Oye, le tengo que poner el nombre, le tengo que poner el domicilio, no es necesario. ¿De acuerdo? De hecho, hoy por hoy la única opción es el nombre. El domicilio ya no hay campo para ello. Si estuviéramos hablando de operaciones con público en general, asentar la clave genérica, que en este caso si es residente en México sería la XAXX, y si es residente en el extranjero, la XEXX. Ahora sí, acuérdense que dijimos que eran cuatro campos: emisor, receptor, del comprobante y de la operación. Entonces empezamos con los requisitos de la operación. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que lo ampare. Entonces, ojo, cantidad, unidad de medida, clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que ampare. Acá recomendación, sobre todo para los comprobantes que recibimos. Verifiquen que la descripción del bien o el servicio esté muy clara. Recuérdense que hoy por hoy, para nuestras autoridades hacendarias, todos somos evasores fiscales hasta que demostremos lo contrario. Todos somos compradores de facturas hasta que demostremos lo contrario. Incluso puede ser que todos seamos, ya sea EFOS o EDOS, hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Entonces sí es importante que, oye, me prestaron un servicio de consultoría fiscal. A lo mejor, en lugar de que solo diga consultoría fiscal, especificar en qué consistió. ¿Sí? Consultoría fiscal en el tema de liquidación de la sociedad ABC. Entonces, ¿en qué consistió ese servicio o ese bien que estoy adquiriendo? ¿Para efectos de qué? Uno, para demostrarle a la autoridad que fue real la transacción. Dos, para poderlo encuadrar en el marco del estrictamente indispensable. Entonces, oye, imagínense que yo tengo una factura que diga consultoría astronáutica, e incluso se detalle en qué consistió. Me dice, espérame, pero si tú eres un despacho o tú eres un restaurante, ¿para qué quieres una consultoría astronáutica? No encuadra en el marco del estrictamente indispensable. ¿Okay? A menos que a su vez yo estuviera dando otra consultoría, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí es importante que tengamos muy clara la descripción del bien o servicio para poder demostrar ese estrictamente indispensable. Adicional a esto, y como sugerencia también, debe haber un curso allá en capacitación inteligente que dio el contador Rodolfo, relativo al tema de cómo documentar mis operaciones para demostrar en una revisión ante el SAT que son reales y que no son simuladas. Ojo, en el entendido de que mis operaciones son reales, ¿verdad? ¿Ves? Porque si son simuladas, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero en el entendido de que mis operaciones son reales, ¿cómo documentarlas para que el día de mañana yo no tenga problemas con la autoridad? Vamos a pensar en el siguiente supuesto, ojo, no, de manera rápida. Tengo una factura que le pagué a Capacitación Inteligente en donde dice que tomé un curso de CFDI. Y a lo mejor lo único que tengo es la factura donde dice que tomé un curso de CFDI. Y vamos a suponer, que evidentemente no es así, pero vamos a suponer que en la realidad Capacitación Inteligente fuera una empresa que se dedica a la famosa venta de facturas. ¿Okay? Y el día de mañana ya está en la famosa lista negra. ¿Qué va a pasar? Que esa factura que yo tengo, donde contraté un servicio de un curso de capacitación, automáticamente el SAT me va a decir, oye, presumo que la operación no fue real. ¿Okay? Que ese curso que tomaste no fue real y que solo fue una simulación de la operación.
Bueno, ¿qué tengo para documentar que la operación fue real? Entonces, acá desafortunadamente es donde tenemos que ir metiéndole más información a mi contabilidad para respaldar las transacciones, ¿no? Oye, tengo el correo que me mandó donde me vendió el curso, tengo mi constancia que me expidió, evidentemente la factura, tengo los archivos del curso que me mandaron. Entonces, oye, ya tengo algo que me demuestra que la transacción fue real. Y así como esto que acabamos de platicar, para otras situaciones que se pudieran dar. Entonces, ahí les recomiendo que si tienen la oportunidad, pues se chequen ese curso. Bien. Me dice la regla 27128. Oye, los contribuyentes podrán señalar en los CFDI que emitan la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles. Entonces, a lo mejor el curso que le están vendiendo hoy, a lo mejor está como horas de capacitación, y entonces dice 5 horas de capacitación, ¿correcto? O un servicio de capacitación. Son las famosas unidad de medida en usos comerciales o mercantiles. Tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en el CFDI se podrá señalar la expresión NA o cualquier otra análoga. Entonces, oye, te estoy otorgando en arrendamiento un bien inmueble. En unidad de medida le puedo poner la expresión NA. O a lo mejor te estoy prestando un servicio contable. En unidad de medida le puedo poner la expresión NA. Siguientes requisitos. Valor unitario consignado en número, ojo. El importe total consignado en número o letra, dice el código. Teniendo las siguientes particularidades. Si el pago se realiza en una sola exhibición, que se manifieste de manera expresa esta situación. Es decir, que tenga la leyenda pago en una sola exhibición. Vamos a detenernos un ratito en este tema. Tenemos versión 3.2 y versión 3.3. Fíjense, en la versión 3.2 se entiende que si yo pongo pago en una sola exhibición, quiere decir que el comprobante va a ser pagado en una sola exhibición o ya fue pagado en una sola exhibición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo ya cobré todo el importe de la factura que estoy emitiendo, le pongo pago en una sola exhibición. Pero si mi cliente no me ha pagado en este momento, me dice, te pago en 15 días, pero en una sola exhibición, en la versión 3.2, yo puedo ponerle pago en una sola exhibición. Y en este sentido, la versión 3.2 va de acorde a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. Pero ¿qué pasa en la versión 3.3? En la versión 3.3 la guía va más allá de lo que establece el código. Y la guía dice, espérame, si ya te pagaron la factura de manera completa, entonces sí puedes poner que se paga en una sola exhibición, ya sea que te la hayan pagado antes o minutos o segundos previos a la emisión de la factura. Si te la van a pagar 5 minutos después, 1 hora después, 15 días después, aun cuando sea en un solo pago, no puedes ponerle pago en una sola exhibición. Tendrás que ponerle pago diferido o en parcialidades. ¿Nos fijamos de la diferencia que hay en la versión 3.2 y 3.3? Entonces, en la versión 3.2, si dice pago en una sola exhibición y me lo pagas en 15 días, en principio no tengo obligación de emitir el famoso complemento de recepción de pagos. En cambio, en la versión 3.3, si emito la factura y me la vas a pagar en 15 días, cuando yo reciba tu pago en 15 días,
tengo que emitirte el complemento de recepción de pagos. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir cuidando allá. Por eso, hasta hoy, la recomendación es todavía no te cambies a la versión 3.3. Sí, ve preparándote, pero todavía no te cambies. Espérate a mediados, finales de noviembre para cambiarte. Ojo, y no porque pueda ser que difieran la entrada en vigor de la 3.3, que de acuerdo a comentarios de personal del SAT, dicen que no va a haber prórroga. ¿Okay? De acuerdo a comentarios del personal del SAT, dicen que no va a haber prórroga, que entra el 1 de diciembre. Nosotros creemos que se va a mover para el 1 de enero. ¿Okay? Aun cuando el personal del SAT dice que no es así, consideramos que sí puede ser factible que se mueva para el 1 de enero. Pero ojo, no porque se vaya a mover para el 1 de enero, tiremos la toalla, o como diríamos acá en Mérida, ¿verdad? Colguemos la hamaca, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en lo que necesitamos para poder implementar nuestra versión 3.3. Que de ello vamos a ir hablando también. ¿Qué necesitamos para estar listos? Aún todavía no voy a entrar, pero ¿qué necesito para estar listo? Bien. Entonces, les decía, la famosa leyenda pago en una sola exhibición. En la versión 3.2, no importa si ya me la pagaste o me la vas a pagar después. Si va a ser en una sola exhibición, le pongo la leyenda, pago en una sola exhibición. ¿Qué pasa en la versión 3.3? Únicamente si ya está pagada la factura al momento de expedirla, le puedo poner pago en una sola exhibición. Si me la vas a pagar después, oye, mañana te la pago, ¿ok? No te puedo poner pagado en una sola exhibición. Te la pago hoy en la tarde, a las 5 de la tarde te la pago. No te puedo poner pago en una sola exhibición. Te tengo que poner pago en parcialidades o diferido porque no me la has pagado. Y cuando me la pagues, te emito el complemento de recepción de pagos. En este tema, antes de entrar al pago en parcialidades, ¿alguna duda que tuvieran? Me pregunta Maripaz, oye, cuando recibimos facturas del extranjero, ¿qué datos obligatorios necesitamos del proveedor extranjero? Bueno, si es tu proveedor extranjero con el que comúnmente tienes operaciones, recomendación, ¿ok? Dile, oye, ponle a mi factura, a mi invoice, ponle mi nombre, mi RFC y ponle mi dirección. Tan, tan. Oye, solo le puso mi nombre, no importa, está bien. Acuérdate que tu comprobante de deducción en importación es tu pedimento, ¿verdad? ¿Okay? Que tu pedimento pues va a estar de la mano con tu famosa invoice. Bien. Me pregunta Hilario, si ya elaboro facturas versión 3.3, ¿ya estoy obligado al complemento de pagos? Fíjate, Hilario, que allá en los cuestionarios que tiene el SAT, en mi opinión, como que en lugar de aclarar, como que medio complican más, ¿verdad? Porque por una parte te dicen, oye, el complemento de recepción de pagos también puede entrar de manera diferida al 1 de diciembre de 2017. Y te dicen, oye, aun cuando ya hayas entrado en la versión 3.3 en la factura, puedes no necesariamente, ojo, puedes no necesariamente emitir el complemento de recepción de pagos, sino hasta el 1 de diciembre. Pero por otra parte, cuando hablamos de pago en parcialidades o diferido, el propio Código Fiscal de la Federación establece que si tú emites un comprobante con pago en parcialidades, por cada pago que recibas, tienes que emitir
un comprobante de ese pago. Luego entonces, en mi opinión, ¿cómo debemos entender lo que dice el SAT? En donde por una parte dice, oye, no, queda diferido también. Por otra parte, sí tienes que emitirlo. En mi opinión, ¿cómo debemos entenderlo? Si estás en la versión 3.3 y tu factura dice que es en una sola exhibición, ¿ok? En principio se entiende que cuando tú recibas el pago deberías emitir un complemento de recepción de pagos. Pero en esta convivencia del 1 de julio al 30 de noviembre, recuérdate que en la versión 3.2, si se hubiera dado esa situación, al momento del cobro tú no tendrías que emitir un complemento de recepción de pagos. Por lo tanto, en mi opinión, la misma situación sucedería en la versión 3.3. Si tú le pusiste una sola exhibición, al momento de hacer el cobro, no tendrías que emitir un complemento de recepción de pagos. Ahora bien, si estoy en este periodo de convivencia, si yo hubiera emitido una factura en versión 3.2 y le hubiera yo puesto pago en parcialidades o diferido, ¿qué obligación tendría? Que por cada pago que yo reciba, debería de emitir un comprobante de pago. ¿Ok? Entonces, en la versión 3.3, si yo estoy emitiendo 3.3, correcto, y pongo que el pago va a ser en parcialidades, y efectivamente me pagan en parcialidades, allá sí tendría que emitir un complemento de recepción de pagos. ¿Ok? Porque me dice la autoridad, oye, si no emites un complemento de recepción de pagos que vaya adjunto a esa versión 3.3, tienes que emitir un comprobante de recepción de pagos, a lo mejor en la versión 3.2. Pero si yo ya tengo mi sistema donde ya estoy en la versión 3.3, no puedo emitir 3.2. No sé si me explico con lo que acabo de comentar. Entonces, si yo ya estoy en mi sistema con la 3.3, voy a tener que emitir un complemento de recepción de pagos si la factura dice que es en parcialidades y efectivamente la cobro en parcialidades. Pero si la cobro en una sola exhibición, en mi opinión, Jorge López, no tendrías que emitir un complemento de recepción de pagos, pero ojo, únicamente por el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre, sí tendría que emitir un complemento de recepción de pagos, ya sea que diga parcialidades o diferido. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos más preguntas, contador. Nos dice Daniel Ordóñez, si el pago es en una sola exhibición, ¿se tiene que generar el complemento? A ver, ¿dónde está esta? ¿No será que es la que leí? No, de hecho es una antes de la que usted leyó. Ah, ok. A ver, ¿cómo estuvo la pregunta? Muy bien. Daniel Ordóñez nos dice que ya quedó aclarado. Me imagino que en toda la explicación que dio. Lo que comenté ahorita. Así es. Elizabeth Soler nos dice, nuestra empresa ya está trabajando con ambas, 3.2 y 3.3. ¿A qué se refiere con que no nos cambiemos a la versión 3.3? Nuestra empresa ya está trabajando con ambas. Pregunta. ¿Tú emites facturas 3.2 y emites facturas 3.3? Ok, lo cual está raro. Se supone que eso no debería de suceder. O estás en la 3.3 o estás en la 3.2. ¿Ok? Entonces, allá, Elizabeth, nada más checa con la gente de sistema que te presta el servicio de sistemas, porque no debería suceder, ¿eh? Repito, o estás en la 3.3 o estás en la 3.2. Lo que sí puedes hacer es recibir de ambas. ¿Okay? Sí puedes recibir de ambas, porque cuando se refiere el SAT a ese periodo de convivencia, es que existen ambas. ¿Ok? Es que existen ambas, pero no necesariamente que yo pueda emitir de los dos tipos. ¿Sí? Entonces, allá nada más te pediría que lo cheques, porque sí, en mi opinión, en la 3.2 tienes que cumplir con ciertos requisitos y en la 3.3 con otros requisitos.
sobre todo como hablábamos ahorita del tema de el famoso pago en una sola exhibición o diferido. Muy bien, nos dice, de hecho, Elizabeth Soler también, pero en una capacitación me dijo que se puede con ambas, precisamente por la etapa de convivencia, algunos clientes no están actualizados. Yo, en mi opinión, vamos a pensar que te dijeron, oye, sí se pueden emitir de ambas. En mi opinión es, oye, emito 3.2 y sigo haciendo mis pruebas en la 3.3, ¿correcto? Acuérdate que cuál es la diferencia de 3.2 y 3.3. La diferencia, digamos, muy clara, el famoso catálogo de productos y servicios. Entonces, emito mis facturas 3.2, que yo ya sé que tengo requisitos más sencillos que los de la 3.3. Por su parte, en la 3.3 voy armando mi catálogo de productos y servicios, mi catálogo de unidad de medida, etcétera, etcétera. Y cuando yo ya esté listo, entonces sí, me cambio a la 3.3. Perfecto. Nos dice, bueno, Vilma, que me imagino que se respondió también en esta pregunta, ¿puedo hacer facturación algunas con versión 3.2 y otras 3.3, que es lo que ya nos comentaba el contador? Esmirna Kawich, mencionaste que sugieres esperar a mediados de noviembre hacer el cambio de versión. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Bueno, acá puede ser dos situaciones. ¿Cómo se llama? Esmirna. Mirna. Mira, pueden ser dos situaciones que hay que cuidar. Si el sistema de facturación que yo utilizo es un sistema en donde no importa cuántos cambios hayan durante el año, no voy a pagar más, no hay problema si yo me cambio ahorita a la 3.3 y empiezo a probar. Oye, si en 15 días se le ocurre al SAT emitir una modificación al anexo 20, en donde mi sistema de facturación lleve a una modificación, no tengo ningún problema porque no me va a costar nada esa actualización. El proveedor tiene la obligación de entregármela. Pero ¿qué sucede si yo estoy pagando un sistema en donde por cada cambio que se le haga al anexo 20, el proveedor me va a cobrar un honorario adicional por ese cambio? ¿Okay? Entonces, ya es uno de los puntos que tengo que cuidar para definir si puedo yo ya entrar o esperar. ¿Sí? El costo del sistema. La otra, si te cobran por timbrado o no importa el timbrado. Porque acuérdate que dijimos, oye, en la versión 3.2, si yo le pongo pago en una sola exhibición y lo cobro de acá a 15 días, no tengo que emitir ningún comprobante adicional. ¿De acuerdo? Y entonces solo pagué un timbrado, si es que pago por timbrados. Pero si yo ya entro a la versión 3.3 y mi servicio lo tengo por timbrado, ¿qué va a pasar? Aunque yo sé que lo voy a cobrar en una sola exhibición, acuérdate que mi factura no va a poder decir que la cobro en una sola exhibición, va a tener que decir parcialidades o diferido. Pago un timbrado. Cuando yo cobre esa factura de acá a 15 días, tengo que pagar otro timbrado por el complemento de recepción de pagos. Entonces, allá es donde están los dos puntos por los cuales tengo que analizar si puedo ya cambiarme o me espero para finales de noviembre. El costo del sistema y del timbrado. Muy bien. Perfecto. Nos dice también Charlie Solís. Si llega el 1 de diciembre y tengo facturas de fechas anteriores, tanto emitidas como recibidas, ¿cómo quedaría el complemento de pago? Ok, se me están adelantando un poquitito las preguntas que no hemos llegado a complemento de recepción de pagos, pero de una vez se las voy a ir adelantando. Vamos a suponer que yo emití una factura y con este ejercicio yo creo que se aclara tu duda, Charlie. Vamos a suponer que yo en el periodo julio a noviembre emití una factura en versión 3.2, ¿ok?
¿En dónde puse que se pagan parcialidades? Acuérdate que en la versión 3.2 o es una sola exhibición o es parcialidades. En la versión 3.2 todavía no existe el concepto de diferido, ¿verdad? Bueno, entonces le puse que se pagan parcialidades. Era una factura de 100,000 pesos. Al 30 de noviembre solo había yo cobrado 40,000 pesos. Tengo 60,000 pesos pendientes de cobro. El 5 o el 10 de diciembre me hacen otro pago de 25,000 pesos. La pregunta sería, ¿debo emitir un complemento de recepción de pagos? ¿Sí o no? Bueno, para poder atender a esta pregunta, vámonos a lo que sucedió en ese periodo de convivencia del 1 de julio al 30 de noviembre. Cuando tú emitiste esa factura en versión 3.2 y pusiste que el pago es en parcialidades, vamos a pensar que tu factura la hiciste el 24 de octubre. El 24 de octubre hiciste tu factura por 100,000 pesos y pusiste que el pago es diferido. ¿Ok? Perdón, es en parcialidades. El 15 de noviembre recibiste ese pago de 40,000 pesos. ¿Qué debiste haber hecho ese día 15 de noviembre? ¿Será que nada? ¿Solo recibir el pago y ya estuvo? Pues la realidad es que no. Sí debiste haber hecho algo. Debiste haber emitido un comprobante de ese pago. Oye, pero no existe un complemento. Sí es cierto, no existe un complemento, pero tú tienes una obligación marcada en el inciso B del artículo 29A del Código, fracción séptima. ¿Y cuál es esa obligación? Dice el Código que por cada pago que recibas, tú debes emitir un comprobante fiscal. ¿Y cómo emito ese comprobante fiscal? Bueno, así como emitiste la factura, pero con la única